Pues bien, seguimos con lo que es el tema del Nuevo Testamento y este es nuestro tercer estudio. El primero vimos el canon del Nuevo Testamento, el segundo vimos el complicado pero apasionante tema del marco teológico del Nuevo Testamento con la escatología inaugurada que tiene el Nuevo Testamento, ese solapamiento de eras y esa tensión del ya, pero todavía no, y creo que con esto ya podemos empezar a lo que es a destacar o a empezar a entrar en lo que es el contenido del Nuevo Testamento. Y lo que vamos a ver en este estudio es una introducción a los Evangelios, y vamos a determinar ciertas cosas generales de lo que son los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y la verdad es que cuando uno se acerca al Nuevo Testamento no pasa desapercibido de cuando hablamos de los Evangelios nos encontramos 4 Evangelios bien distintos. Nos encontramos a Mateo, Marcos, a Lucas y a Juan. Y uno no puede ignorar en absoluto de que la puerta de entrada al Nuevo Testamento se entra precisamente por lo que son los Evangelios. Los 3 evangelios sinópticos, que serían Mateo, Marcos y Lucas, y después lo que sería el 4.º evangelio, que sería el evangelio de Juan. Es decir, uno no le pasa desapercibido de que el atrio de entrada, la puerta de entrada al Nuevo Testamento es precisamente los evangelios. Ahora bien, aquí surgen toda una serie de preguntas, y las preguntas que surgen es, ¿qué son exactamente los evangelios? ¿Por qué la necesidad de 4 evangelios? ¿Qué hay de las discrepancias o supuestas discrepancias que nos encontramos en los evangelios? La verdad es que estas preguntas vamos a intentar poco a poco ir respondiéndolas, pero primeramente la razón por la cual tenemos 4 evangelios, y lo iremos viendo, es porque los 4 evangelios son 4 visiones distintas de un solo y único evangelio. Y esto lo que vamos a ver es que da riqueza a lo que son los evangelios que nos encontramos en la Escritura. Tenemos por un lado una unidad, hay unidad en los evangelios, porque nos van a hablar de un mismo mensaje, y después hay diversidad en los evangelios, porque esos evangelios fueron escritos por 4 autores distintos con visiones distintas o enfoques distintos de un único evangelio. Por lo tanto, vamos a intentar centrar la introducción a los evangelios con 3 puntos básicos. Vamos a explicar primeramente en el primer punto lo que es la naturaleza de los evangelios, es decir, qué son los evangelios. Segundo, hablaremos de algunas características que comparten los evangelios. Y tercero, hablaremos de los hechos narrados en los 4 evangelios. La naturaleza de los evangelios, que son las características de los evangelios, que los definen, y después los hechos narrados en los evangelios. Vamos pues primero a lo que es la naturaleza de los evangelios. Una de las opiniones que ha circulado y que sigue circulando con relación a lo que es el género de los evangelios, se podría resumir en una sola pregunta: ¿qué son los evangelios? Ahora bien, esa pregunta intenta responder, entre otras muchas cosas, ¿qué son los evangelios? Intenta responder qué tipo de género literario son los evangelios. Y hoy en día, si vamos fuera del campo cristiano, fuera del campo evangélico, no nos encontramos un género literario que pueda ser definido como género literario del evangelio, de los evangelios. Nos encontramos el género literario de la prosa, el género literario de la poesía, pero no nos encontramos un género literario que se llame básicamente el género literario de los evangelios. De tal manera que las opiniones en clasificar a los evangelios como géneros literarios han sido diversas y han sido variopintas. Ahora bien, aun y cuando pueda parecer que no es importante determinar qué son los evangelios como género literario, la verdad es que sí es importante, porque determinar los evangelios, su género literario, está muy relacionado a la naturaleza de los evangelios, es decir, qué son esos evangelios. Y la verdad es que la comprensión de qué son los evangelios en su naturaleza, qué género literario tenemos que asignarles, va a ser importantísimo para poder aplicar algo que se llama la competencia literaria. ¿Y qué es la competencia literaria? La competencia literaria básicamente es que cuando uno se acerca a los evangelios tiene que tener la competencia literaria de interpretarlos y estudiarlos
conforme a lo que son, conforme a su naturaleza, conforme a su género. Es decir, uno no estudia lo que es o interpreta la poesía de la misma manera que uno interpreta o estudia lo que es la narrativa. Debe haber una competencia literaria que está relacionada y es coherente con la naturaleza y el género literario del libro que está estudiando. Por tanto, determinar el género literario de los evangelios es determinar en parte qué son, su naturaleza. Y cuando hablamos de qué son, básicamente los evangelios se han definido como lo que son biografías teológicas. Ya vamos a intentar explicar un poquito esto, pero cuando se aborda la naturaleza de los evangelios se habla de que son biografías teológicas. Ahora bien, quizá le podrá sorprender a alguien de que el término evangelio, ya en griego evangelion, el término evangelio no es un término bíblico solamente, es decir, es un término que se utilizaba ya en lo que era la cultura romana y en la cultura griega del primer siglo. Ya en la cultura romana se utilizaba en la literatura lo que era el término evangelio, y muchas veces se utilizaba para referirse, por ejemplo, a lo que eran las buenas noticias que solían traerse después de la victoria de una batalla. O el término evangelio solía utilizarse cuando nacía, por ejemplo, un emperador. El nacimiento de César Augusto fue presentado como evangelio para las naciones, es decir, buena noticia del nacimiento de un emperador. Eran nacimientos de emperadores, victorias después de batallas, se presentaban como evangelios, es decir, buenas noticias de una victoria. Ahora bien, evidentemente, cuando vamos al contexto bíblico, lo que son las buenas noticias son muy distintas. Algo que es importante mencionar y que vale la pena tenerlo presente es que el término evangelio en la literatura romana siempre es plural, o en las literaturas de aquel tiempo siempre es plural, mientras que cuando vamos al contexto bíblico y del Nuevo Testamento siempre es singular. ¿Por qué? Porque el evangelio que nos presenta el Nuevo Testamento no es un evangelio entre tantos, sino que es el único, singular y verdadero evangelio de Cristo Jesús. Y cuando vamos al contexto de la Escritura y del Nuevo Testamento, el evangelio que se nos presenta es ¿qué? Es el evangelio que nos habla de la persona de Cristo Jesús y que nos habla precisamente de lo que Cristo Jesús hizo, no solamente en palabras y en hechos, sino de manera asombrosa en lo que es su muerte y en su resurrección. Ese evangelio quedó registrado evidentemente en lo que son los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que fueron denominados por los cristianos evangelios o el evangelio según Mateo, el evangelio según Lucas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hubo muchos otros evangelios que circularon por ahí, pero solamente esos 4 evangelios han quedado como los evangelios canónicos, es decir, aquellos evangelios que, podemos recordar el primer estudio que vimos, fueron reconocidos por la Iglesia como los evangelios que tenían autoridad divina e inspiración divina y por lo tanto los testigos fidedignos y autorizados por Dios mismo para narrar lo que era la vida, enseñanzas y la obra de Cristo Jesús. Por lo tanto, los evangelios nos van a narrar esto, pero volvemos a la pregunta, ¿qué son exactamente los evangelios como género literario? Y hemos dicho que se definen como biografías teológicas, pero antes de explicar un poquito esto, el péndulo de determinar qué son los evangelios en su naturaleza como género literario ha basculado en 2 grandes extremos. El péndulo ha basculado primeramente hacia el extremo de aquellos que determinan que los evangelios como género literario en su naturaleza tienen que clasificarse dentro de géneros literarios ya existentes en su tiempo. Por ejemplo, las biografías. ¿Por qué? Porque los evangelios básicamente vamos a ver que nos narran los hechos y los dichos de Jesús, nos narran la vida de Jesús, entre otras muchas cosas, por lo tanto podrían ser considerados como biografías. Ahora bien, no todo el mundo está de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque cuando vamos a los evangelios, la biografía de Jesús que nos narran es un tanto extraña, en el sentido de que nos encontramos de que prácticamente no se nos dice nada de la infancia de Cristo, se nos dicen ciertas cosas, no todas, de la vida de Cristo y se nos narra
una gran cantidad de cosas de lo que es la última semana de la vida de Cristo Jesús. Por tanto, nos dicen, bueno, esto no se corresponde bien con lo que son las biografías, lo veremos, pero nosotros en nuestro tiempo tenemos la tendencia de explicar todas las cosas en las biografías, y hay algunos que dicen, bueno, esas biografías de Jesús en los evangelios no se corresponden bien con una biografía, por lo tanto no pueden ser considerados así. Entonces dicen, bueno, debemos clasificarlos dentro de otro género literario en aquel tiempo, y algunos los clasifican como lo que se ha llamado una arateología. ¿Qué es esto? Básicamente es lo que sería la narración de hechos prodigiosos de un dios o de un gran héroe. Otros los clasifican como lo que sería una comedia clásica. ¿Ya? Y cuando hablamos de comedia clásica no estamos refiriéndonos a algo que cause risa o humor, sino las comedias clásicas en aquel tiempo eran narraciones o historias que tenían un final triunfante. Otros dicen, no, debemos clasificarlo dentro del género literario de las tragedias, que serían narraciones que en lugar de tener un final triunfante, tienen un final trágico. Otros dicen, bueno, algunos los clasifican a los evangelios como una gran parábola, que básicamente fueron escritos para intentar esconder un significado más oculto. La verdad es que el péndulo en esas interpretaciones se mueve ya en diferentes aspectos. Hacia el otro lado, muchos de los académicos determinan y hablan de que no, el género literario de los evangelios es algo nuevo, es decir, es algo que no existía en el primer siglo. Cuando los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escribieron los evangelios, crearon un género literario totalmente distinto, algo que no existía en el primer siglo. Por tanto, vemos que la clasificación del género literario de la naturaleza de los evangelios se mueve básicamente en lo que es estos dos grandes extremos. Ahora bien, como he dicho, quizá la mejor manera de clasificar o de determinar el género literario y la naturaleza de los evangelios es definirlos en su naturaleza como biografías teológicas. Y eso es así porque se combinan dos aspectos que son evidentes cuando vamos a los evangelios. El primero es que es evidente que los evangelios nos narran lo que es aspectos de la vida de Jesús. Nos narran su vida, nos narran sus hechos, nos narran sus dichos. Ahora bien, aquellos que descartan que pueda clasificarse como biografía aducen el hecho de que no se narran todas las cosas de la vida de Jesús. Y es que debemos tener algo muy importante en mente, que las biografías de aquel tiempo no las podemos evaluar con los patrones convencionales de las biografías de nuestro tiempo. Es decir, las biografías de nuestro tiempo tienen la tendencia a explicar todas y cada una de las cosas de la vida del personaje que se está narrando. Se narran desde su infancia, desde que fue al colegio, pasó por la universidad, los primeros trabajos que tuvo, cuando los primeros noviazgos, el matrimonio, los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Se narran todas y cada una de las cosas del personaje y suelen narrarse los acontecimientos de manera cronológica. Se empieza por la infancia, se pasa por la juventud, se pasa por el periodo universitario, se pasa por madurez, etcétera, 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 hasta llegar a la muerte del individuo. Ahora bien, las biografías de aquel tiempo, del tiempo de Jesús, no eran así. Eran biografías que los patrones se construían de otra manera. Es decir, eran biografías las cuales no estaban sujetas y obligadas a explicar todas y cada una de las cosas de la vida del individuo. Podían explicar aquellas cosas que consideraban útiles en el propósito de la narración que se estaba escribiendo. Podían ser biografías las cuales podían ser cronológicas en el tiempo o no. Por ejemplo, nos encontramos el Evangelio de Lucas. Y en el Evangelio de Lucas nos encontramos de que hay una sección en el Evangelio de Lucas, la cual Lucas narra los eventos en la vida de Jesús de manera cronológica. Es decir, siguen un orden temporal.
Pero de repente llega un momento en el Evangelio de Jesús, de Lucas, donde Lucas cambia. Es decir, en el momento que Lucas menciona y Jesús apuntó su cara hacia Jerusalén, a partir de ahí Lucas no ordena lo que son los acontecimientos de la vida de Jesús de manera cronológica, sino temática. Es decir, a Lucas no le importa el orden en el espacio y en el tiempo de lo que sucede en la vida de Jesús, sino que ordena los acontecimientos por tema. Lucas tiene un tema y monta los diferentes acontecimientos para seguir ese tema concreto. Nos encontramos después, por ejemplo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio también de Juan, donde Marcos sitúa los diferentes acontecimientos de la vida de Jesús para llevarnos a un punto concreto, llevarnos a la cruz de Cristo. Una de las cosas que veremos en Marcos es que uno de los títulos clave es que Jesús es el Hijo de Dios. Pero cuando llegamos a Marcos vemos que solamente los demonios confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, solamente Dios Padre confiesa que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ningún ser humano confiesa que Jesús es el Hijo de Dios hasta llegar al centurión romano a los pies de la cruz, en la crucifixión, cuando dice, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y Marcos organiza todo su material de esta manera, para llevarnos a esa confesión final en la cruz de Cristo. Por lo tanto, las biografías de aquel tiempo eran distintas a las nuestras. Los autores podrían clasificar su material cronológico, temático, y utilizaban una serie de patrones, selectividad, disposición, adaptación, es decir, seleccionaban eventos, no todos, y los disponían y adaptaban de tal manera que cumpliese a su propósito. Siendo así, los evangelios se ciñen a ser biografías, no de nuestro tiempo, sino de aquel tiempo. Ahora bien, son biografías, pero sí que son biografías un tanto distintas, porque son biografías teológicas. ¿Por qué? Porque los evangelios no solamente nos explican la vida y los hechos de Jesús, sino lo que nos explican es cómo toda esa historia de la salvación, que empieza desde Génesis 1, esa historia de la salvación la cual ya se ve anunciada en lo que es Génesis 3:15, en la simiente de la mujer. Toda esa historia de la salvación que el Antiguo Testamento vio en esos postreros días acaba cumpliéndose precisamente e inaugurándose en la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, la historia de la salvación, esa teología va a ser central en lo que es básicamente los evangelios. Juan nos presentará que el propósito de su evangelio es que todas esas cosas han escrito, nos dice Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por tanto, hay una teología de presentar a Cristo, a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Juan nos hablará muchísimo de lo que es el antiguo y el nuevo pacto. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Lo que es, por ejemplo, Marcos nos hablará de Jesús como el Hijo de Dios y nos hablará aquel que trae el nuevo éxodo de su pueblo. Mateo nos hablará de que toda la historia de la salvación, la historia del pueblo de Israel, Mateo verá que toda la historia de Israel tiene patrones históricos que se cumplen en Cristo Jesús. Por lo tanto, son biografías, no de nuestro tiempo, sino de aquel tiempo, pero son teológicas, porque la historia de la salvación es la base que en cierta manera supone el fundamento de todos estos evangelios que fueron escritos. Por lo tanto, ¿qué son los evangelios en su naturaleza? Biografías teológicas. Ahora bien, el segundo punto, ¿qué características tienen los evangelios? Cuando uno abre los evangelios, esa puerta de entrada al Nuevo Testamento, y tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿qué características nos encontramos en ellos? Y básicamente hay varias características, pero me voy a centrar básicamente en tres. Las tres características de los evangelios es que son un solo evangelio en cuatro visiones distintas. La segunda característica va a ser la historicidad de los evangelios. Eso es muy importante. Y tercero, lo que es la ventaja de tener cuatro evangelios. Claro, en esas características, vamos a la primera. Una de las características cuando consideramos los cuatro evangelios es que es un solo evangelio en cuatro visiones distintas.
No puede caerse en el error de pensar que por tener 4 evangelios distintos se nos está explicando 4 cosas distintas o 4 evangelios distintos. No es así. Nos encontramos los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que se llaman sinópticos porque viene esto de una palabra griega compuesta de la preposición sun, que es conjunto, con, y ópticos, de óptica, es decir, tienen una visión conjunta esos evangelios de la persona y de la obra de Jesús, una visión similar, por eso se le llaman sinópticos. El cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, también nos habla de la persona de Jesús, también nos habla de lo que son los dichos y hechos de Jesús, nos habla de la cruz y de la resurrección, pero su visión es un tanto distinta a lo que son básicamente los evangelios sinópticos. Ahora bien, repito, no puede caerse en el error de que nos están dando o nos están hablando de 4 evangelios distintos. Una de las características de los 4 evangelios es que definen y muestran un solo evangelio desde 4 perspectivas distintas de los autores. Por tanto, fíjense que por un lado, los evangelios presentan el evangelio único de Jesucristo y por otro lado nos presentan una visión cuádruple de ese evangelio. Fíjense aquí lo que Thielman, un autor, dice en relación a esto. Dice, mucho terreno teológico común une a estos libros. Se les describe como el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así es como empieza el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos empieza, este es el Evangelio de Jesús, literalmente el Cristo, el Hijo de Dios. Pero también son, sigue el autor, como su título sugiere, el testimonio diferente de 4 autores de ese único Evangelio. Por tanto, eso es esencial cuando entramos a los evangelios. Los evangelios presentarán, por un lado, diversidad. Y esto va a ser de suma importancia cuando lleguemos al estudio y a la interpretación de todos estos evangelios. Presentarán diversidad, es decir, no será lo mismo la manera en cómo Mateo y la teología de Mateo en relación a ciertas cosas, como lo que será Marcos, Lucas y Juan. Tendremos que respetar la diversidad de todos y cada uno de estos autores, el punto de vista de todos y cada uno de esos autores. Ahora bien, no solamente tienen diversidad los evangelios, sino que también van a tener unidad. Unidad, ¿por qué? Por lo que hemos dicho. Si vamos un poquito al primer estudio, recordamos el estudio del canon del Nuevo Testamento, acuérdense que una de las cosas que mencionamos es que posiblemente en los primeros años después de la ascensión de Jesús habían lo que eran los dichos de Jesús, las enseñanzas que podían correr a manera oral, ¿ya? Y que tenían básicamente una forma fija o una manera de presentarse estándar, y esto es lo que nos da básicamente el hecho de que posiblemente nos encontramos paralelos en los diferentes evangelios. Ahora bien, la unidad de los evangelios, lo que subyace la unidad de los evangelios, primeramente es el hecho de que solamente hay un único y solo evangelio de Cristo. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, Pablo les dice que se sorprende de algo. Dice, me sorprendo de qué tan pronto y tan rápido os habéis alejado de aquel que os llamó por su gracia a un evangelio distinto, dice Pablo. Entonces Pablo matiza, porque uno podría decir, bueno, nos hemos ido a un evangelio distinto, pero sigue siendo evangelio. Y Pablo matiza, dice, no es que haya otro evangelio, literalmente dice, de esta misma clase que yo os he predicado. Por tanto, la unidad de lo que son básicamente los evangelios es que hay un único evangelio. Ahora bien, es importante entender que eso es riqueza para la Iglesia. Diversidad, 4 visiones, unidad de un único evangelio. Pero lo cierto es que a lo largo de la historia de la Iglesia, esa diversidad ha intentado armonizarse y difuminarse esa diversidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya diversidad, nos encontramos, por ejemplo, acontecimientos en lo que son los evangelios que algunos han interpretado como
discrepancias. Es decir, sería, por ejemplo, el caso de que Mateo menciona a 2 endemoniados y Marcos menciona a un endemoniado solamente. ¿Ya? Al haber diversidad y unidad hay material paralelo, pero hay aparentes discrepancias. Oye, ¿cómo puede ser que en el mismo acontecimiento Marcos mencione un endemoniado y Mateo nos mencione 2? Y esto es lo que ha hecho que a lo largo de la historia se intente armonizar los evangelios, perdiendo esa diversidad. Y se ha hecho tanto desde la crítica como desde aquellos que honestamente intentaron solucionar esta supuesta diversidad problemática. Uno que intentó solucionarlo de manera mala, y ya lo mencionamos en el primer estudio, fue Marción. ¿Ya? Lo que pasa es que este Marción pues, acabó con todo el Antiguo Testamento, se quedó con Pablo y se quedó solamente con Lucas y se quedó tan ancho el hombre. Bueno, fue una manera, en cierta manera, de armonizar lo que sería esto, pero mutilando todo lo que era el canon bíblico. Otras maneras de armonizarlo, más ortodoxas, era la de Taciano, el cual básicamente lo que hizo fue entretejer una narración de la vida de Jesús con los 4 evangelios canónicos y salió algo que él llamó, o que se llamó el Evangelio de los 4 o el Diatesarón, que era más que nada armonizar esos evangelios. Los escribas también básicamente que tenían que copiar los textos los armonizaron. ¿Por qué? Porque ahí había el problema de que se veían discrepancias entre los evangelios, sobre todo en lo que era básicamente en los acontecimientos de la pasión y de la resurrección de Jesús. Y esas supuestas discrepancias se entendían o se consideraban como ofensivas. Por lo tanto, intentaron armonizarse. Y eso creaba un grave problema. Perdía la diversidad y la visión cuádruple de los evangelios. Uno podría pensar, bueno, esa armonización ayudaría a entender lo que sería la vida y la obra de Jesús. Pero fue todo lo contrario. Es decir, tanto desde el punto de vista crítico como de la Iglesia, no se quiso esa armonización. Fíjense, desde el punto de vista crítica, la armonización se vio de qué manera. Se vio de la manera como también se sigue viendo en el siglo XXI, que armonizar la diversidad de los evangelios es más que nada para esconder las incoherencias y la falsedad del cristianismo. Esto es lo que la crítica dice. Pero la Iglesia básicamente no quiso que los evangelios se armonizasen y luchó para mantener un único evangelio con 4 visiones distintas. ¿Por qué? Porque se mantenían que esas supuestas discrepancias ofensivas eran necesarias. Por algo muy importante, porque esos evangelios precisamente nos daban la riqueza de entender y de ver el único evangelio de gracia y fe de Cristo Jesús desde 4 puntos distintos. Era entender de que la soberanía de Dios quiso que el único evangelio de su Hijo fuese dado y visto desde 4 perspectivas inspiradas distintas. Y eso suponía riqueza para la Iglesia en aquel tiempo y sigue suponiendo riqueza para la Iglesia en el día de hoy. Dios en su soberanía dio un único evangelio en 4 visiones distintas. Y eso no podemos perderlo de vista. Lo segundo para seguir manteniendo esto es básicamente entender que, aunque haya visiones distintas, esas visiones de ese único evangelio se corresponden con propósitos que los evangelistas tenían. Quizás escribieron a comunidades cristianas distintas y el propósito que tenían al escribir esos evangelios y en colocar sus materiales eran propósitos distintos. Y eso es algo que también va a tener que conocerse. Por lo tanto, una de las características de los evangelios es precisamente que existe esa unidad y esa diversidad en los evangelios. Nos explican un único evangelio con 4 visiones distintas. Y eso básicamente, hablamos en el primer estudio del problema sinóptico, qué evangelio venían antes, qué evangelio venía después, pero la similitud o el material paralelo que a veces se encuentra entre los diferentes evangelios, ya básicamente hay 4 hipótesis que lo describen. Una lo que sería la dependencia común,
¿ya?, de un evangelio original. Había un evangelio original y todos dependieron de él. La dependencia común de fuentes orales, la dependencia de fragmentos escritos o la interdependencia de estos evangelios. Posiblemente lo que de estas teorías de la interdependencia entre la diversidad, la última, la interdependencia de los escritos, fíjense lo que Carson y Mu dicen posiblemente esta interdependencia de los evangelios es la que más se acepta hoy en día, pero dicen, a modo de conclusión tenemos que mencionar advertencias. En primer lugar, el proceso de elaboración de los evangelios es un proceso tan complejo que ninguna hipótesis de la crítica de fuentes, por detallada que sea, pueda ofrecer una explicación completa de la situación. Por lo tanto, fíjense que eso debemos mantenerlo, unidad y diversidad. Y la característica de los 4 evangelios es que nos explican un único evangelio desde 4 perspectivas distintas. La segunda característica que no podemos perder de vista es la historicidad de los evangelios. Los evangelios, al igual que el resto de los libros del Nuevo Testamento y que el resto de lo que es los libros de la Escritura, son libros históricos. Hay una historicidad en los evangelios. ¿Y por qué esto es así? Es así básicamente por 2 aspectos centrales y esenciales. Es así primeramente porque la revelación de Dios, y los evangelios son revelación de Dios, la revelación de Dios fue traída en un contexto histórico determinado. No fue traída en encuentros en la tercera fase ni en un lugar donde nadie sabía. La revelación de Dios fue traída en un contexto histórico. Por lo tanto, la misma revelación tiene en sí misma historicidad. Segundo, porque la historia es el fundamento donde Dios obra la salvación. Los hechos salvíficos de Dios son obrados en la historia. Pero Dios no ha dejado que los hechos hablen por sí solos. Si Dios hubiese dejado que los hechos hablasen por sí solos, uno, por ejemplo, podría interpretar que el Mar Rojo se abrió, ¿por qué? Porque hubo un gran terremoto, o porque bajaron los extraterrestres que están muy de moda hoy en día y abrieron el mar, o algo así. Dios no dejó que los hechos históricos salvíficos hablasen por sí solos. Trajo la revelación que contiene, narra e interpreta esos hechos históricos, y la trajo en la historia. Por lo tanto, la revelación es histórica. Y esto hace que los evangelios tengan una historicidad que no puede desligarse de los mismos. Y digo esto porque, quizá lo mencionaré un poquito más adelante, porque se ha hablado de algo que es el Jesús histórico, ya que eso es importante, lo mencionaré al final, pero el Jesús histórico básicamente es sacar lo que se considera que no era histórico en los evangelios. ¿Ya? Lo dejo ahí, al final lo tocaré, pero hacer esto es imposible. Uno no puede separar la historia de la revelación, porque la revelación es histórica. Y eso hace que las aparentes discrepancias que nos encontramos en los evangelios ya no sean errores históricos, sino que responden a propósitos distintos que los autores podían tener cuando escribieron sus evangelios. Fíjense lo que aquí unos autores dicen en relación a todo esto. Dice, no debemos forzar a los evangelios de manera anacrónico para que calcen con las convicciones modernas con las que se escribe historia o biografía. Eso es importante, porque una de las acusaciones que se dan en los evangelios es que históricamente se equivocaron en cosas. Dicen a veces, bueno, ¿cómo es posible que uno mencione 2 demonios y otro mencione un solo demonio? Pero la cuestión es que los evangelistas podían utilizar el material como les venía bien a sus propósitos. Hoy en día uno acusaría a estos evangelistas de decir, esto no es correcto, pero en aquel tiempo nadie lo hubiese hecho, porque se escribía de esta manera, sobre todo las biografías se seleccionaba, se disponía y se adaptaba al material según el propósito. Por lo tanto, los autores dicen, no lo puedes juzgar con los ojos de este tiempo. Dice, en lugar de esto, deben de ser evaluados según los estándares de su tiempo. Los evangelios emplean paráfrasis frecuentes más que citas directas.
Los lectores de hoy encontrarán más interpretación, abreviación y digestión de largos discursos y narrativas, temas así también como arreglos cronológicos de hechos y una cuidadosa selección de materia que encaja con el énfasis teológico y particular del autor. Por tanto, fíjense que la historicidad está enraizada ahí. Y tanto los críticos como los no críticos se centran en la historicidad de los evangelios. Fíjense otra cita, que es importante. Filman dice, cristianos ortodoxos y herejes, dice, por igual, por consiguiente, reconocieron la importancia de los 4 evangelios. Una amplia gama de cristianos reconocía estos textos como testigos más antiguos de Jesús, y los que esperaban rastrear sus convicciones teológicas hasta el Jesús de la historia tenían de alguna manera que vérselas con los evangelios. Debido a que su teología tenía que estar anclada en relatos históricos veraces, por consiguiente, la Iglesia primitiva no podía desviar su atención de los 4 evangelios, bien sea a uno de los 4 o a una armonía de los 4. Había de retener a los 4 en su pluralidad ofensiva, entre comillas, pone el autor. Fíjense que de una manera u otra, para criticar al Cristo de la historia o para creer en el Cristo de la historia tiene que basarse en lo que son en los evangelios históricos. He dicho que la historicidad es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día hay algo que se llama el Jesús histórico o el Cristo histórico. ¿Y qué es lo que pretende ese movimiento? Pretende básicamente determinar que todas aquellas cosas, como por ejemplo los milagros, son cosas que deben sacarse de los evangelios. Porque evidentemente no nos definen al Jesús de la historia. El Jesús de la historia es solamente el Jesús de las palabras, de las enseñanzas, pero no de los milagros. Eso es un error. Los milagros son también parte de lo que es esa historicidad que los narran los evangelios. Por tanto, el Cristo que debe conocerse es el Cristo histórico, tal y como se nos narra con milagros y con dichos y con enseñanzas en los evangelios. Bueno, esto sería la segunda característica. La primera, un solo evangelio en 4 visiones distintas. La segunda, la historicidad de los evangelios. La tercera característica es la unidad teológica de los evangelios. Fíjense, los evangelios presentan una unidad teológica. Tenemos el testimonio de 4 evangelios distintos, pero tienen una unidad teológica entre ellos. ¿Por qué? Fíjense que la respuesta aquí es muy fácil. Hay una unidad teológica simplemente porque hay un evangelio único que los une. Y fíjense que esto es profundo y fundamental cuando vamos a los evangelios. La verdad bíblica de que hay un único evangelio. Y yo no sé si conocen lo que son los caleidoscopios. Yo de pequeño tenía un caleidoscopio donde miraba a través de él y le daba vueltas y iban cambiando las formas, pero básicamente las formas que veía eran de los mismos cristales. Entonces fíjense que aquí lo que nos encontramos evidentemente es esto. Nos encontramos una visión caleidoscópica de un solo evangelio con una unidad teológica. Y esto nos presenta lo que son una ventaja en los 4 evangelios. Tenemos ventaja teológica porque tenemos 4 testigos distintos. Por lo tanto, fíjense que estas son en cierta manera características que no podemos perder de vista cuando estudiamos los evangelios. Ahora bien, vamos para ir acabando ya, para así reducir el tiempo, pasar a lo que es básicamente el último punto de lo que son los evangelios. Hemos visto un poquito lo que son en naturaleza, biografías teológicas, hemos visto características que presentan una unidad, ¿ya? Y presentan una diversidad, por lo tanto va a haber material paralelo, presentan también el hecho de historicidad y presentan el hecho de unidad teológica, y eso es una ventaja en el conocimiento del evangelio. Pero lo último es entender, y eso es importante, lo que nos narran los evangelios. Y alguien puede decir, esto parece obvio, ¿ya? Lo que nos narran los evangelios son los hechos y los dichos de Jesús. Fijaros que esto puede parecer algo obvio, pero es muy importante. Es muy importante para cuando estudiamos los evangelios. Los evangelios no solamente son biografías de Jesús, son sobre Jesús, sino que nos narran los dichos y los hechos de Jesús. ¿Y por qué eso es importante?
Porque muchas veces cuando se interpretan los evangelios o cuando suele ponerse énfasis en los evangelios, muchas veces se pone énfasis en cómo era el carácter de Pedro. Impulsivo, está bien. Muchas veces se pone énfasis en el carácter de incredulidad que tenía Tomás. A no ser que yo vea y toque, no me lo voy a creer. Muchas veces se pone énfasis en el carácter dócil que tenía Juan, el discípulo amado. Muchas veces se pone énfasis en cómo era Judas, así uno detrás de otro. Y no es que esté mal, pero esto pierde de vista algo importante, que el personaje principal de los evangelios no fue Pedro. El personaje principal de los evangelios no fue Juan. El personaje principal de los evangelios no fue Judas. El personaje principal de los evangelios no fue la multitud ni los soldados romanos. El personaje principal de los evangelios es Cristo. Y lo que uno tiene que ver en los evangelios es la persona, los dichos y hechos de Cristo Jesús. Fíjense, vamos a tener dos ejemplos en relación a ello. Fíjense cuando Lucas escribe, ¿ya? Y Lucas, el evangelio de Lucas tiene que considerarse como un evangelio en cierta manera con dos volúmenes, porque cuando lleguemos a él lo veremos. Lucas escribió el evangelio y Lucas escribió también lo que era el libro de Hechos. Y en el libro de Hechos se nos dice exactamente lo que Lucas escribió en su evangelio. En Hechos 1, uno puede leer lo siguiente. Dice, en el primer tratado, ese primer tratado se refiere al evangelio de Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjense que Lucas mismo está diciendo qué es lo que explicó y narró en su primer tratado, el evangelio. Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y comenzó a enseñar. Por tanto, Lucas nos dice, lo que yo he escrito, Teófilo, es lo que Jesús enseñó y lo que Jesús básicamente comenzó a hacer. Hechos y dichos. Fíjense que en el Evangelio de Mateo, con la perspectiva y la diversidad de Mateo, se nos narra exactamente lo mismo. Y con esto fíjense que iríamos acabando. Fíjense que cuando vamos al Evangelio de Mateo presenta 5 grandes secciones. Y estas 5 grandes secciones están compuestas por los hechos de Jesús, ¿ya?, que están descritos, y por los discursos de Jesús que son narrados, ¿ya? Son 5 grandes secciones. Y estas 5 grandes secciones, todas ellas, en cierta manera, vienen delimitadas por una expresión sinónima. Es la expresión sinónima que dice, ¿y cuándo terminó Jesús estas palabras? Esta expresión nos define o nos delimita las 5 grandes secciones de Mateo. ¿Y cuándo Jesús terminó estas palabras? Fíjense, cuando consideramos las 2 primeras secciones de Mateo, hay algo importante. En las 2 primeras secciones de Mateo, esas 2 primeras secciones abren y cierran de la misma manera. Por ejemplo, en Mateo 4:23 y en Mateo 9:35 son los 2 extremos de esas 2 grandes secciones. Se abre en Mateo 4:23 y se cierra en Mateo 9:35. Y se nos abre y cierra con las mismas expresiones, con palabras de enseñando, predicando y sanando. Fíjense en Mateo 4:23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, enseñando y haciendo milagros. Esa sección se cierra en Mateo 9:35 con una expresión similar. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas, predicando el evangelio del reino y sanando, enseñando, predicando y sanando. Ahora, ¿saben lo que nos encontramos dentro de esta gran sección de Mateo? Fíjense lo que nos encontramos. Nos encontramos los capítulos 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte, los dichos de Jesús. Y nos encontramos los capítulos 8 y 9, donde se nos menciona la autoridad de Jesús en sus milagros. ¿Qué es lo que nos presenta Mateo? Mateo nos presenta los hechos y dichos
de Jesús. Y esto es algo que no puede perderse de vista nunca cuando interpretamos los evangelios. El principal personaje, lo principal que debemos ver es precisamente la persona de Cristo, sus hechos y sus dichos. Y todos y cada uno de los evangelios, en su diversidad, van a presentar un movimiento. Van a presentar el movimiento de ir guiando al lector al hecho y dicho principal de Jesús, la cruz y la resurrección. Todo el movimiento de los evangelios nos va a llegar hasta ahí, hasta el Cristo que murió y el Cristo que resucitó. Y cada uno lo va a hacer con su diversidad y su punto de vista. Y esto vamos a verlo primeramente en el Evangelio de Mateo, cómo Mateo nos presenta precisamente a Cristo, sus hechos, sus dichos, cómo nos lo presenta en unidad con el resto de evangelios, pero en la diversidad del Evangelio de Mateo. Así que esto será el próximo estudio, que ya nos meteremos en lo que es el Evangelio de el señor que contaba dinero, ¿no? Mateo.